Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día 22 de octubre del 2020. La clase de hoy está dirigida al grupo del quinto semestre B, Biología. Ahora, el tema que abordaremos es algo relacionado con la reproducción de las plantas. ¿Cómo se reproducen las plantas y qué tipo de reproducción es? Hay reproducción interna y reproducción externa. En este caso, la reproducción externa tiene un nombre y la interna de las células tiene otro, y el proceso es un poco diferente. Esperemos que se integren algunos alumnos, porque en este grupo está decayendo la asistencia. Antes teníamos 12, 14, 18, y ahora solamente tenemos como máximo suerte, mucha suerte, 5, si es que se juntan. Si no, solamente tendremos uno. Y pues esperemos que se integre alguien más. Sí, cada día la escuela como que no es lo atractivo para la gente. Sin embargo, es el futuro, y en el futuro podría ser que hubiera pandemias más críticas que las que ahora tenemos. Ricardo, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Qué milagro. Ramón Morales, Ricardo de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y usted? Pues bien, y extrañándote, ¿por qué no te integras a clases? Necesitamos de tu apoyo, de tus cuestionamientos, preguntas, el resumen, tu participación en términos generales, porque a mí me llama la atención cómo participas, cómo expresas tus ideas, y de alguna manera en esa visión juvenil, cómo se ve lo que está sucediendo afuera. El sol es el dios de la vida. En las culturas antiguas, el sol, pues, tenía un significado, tiene un significado. Ahora ya nomás lo vemos y dice, hace frío, hace calor, y ahí es una bola de fuego que está por ahí, así a 150 millones de kilómetros, etcétera, que es una estrella pequeñita, no es muy significativa en el espacio y todos esos asuntos. Pero hace 3.000 años el Sol tenía una connotación diferente, y entonces esa connotación diferente lo llevó a ser el dios más importante en un periodo en que los egipcios quisieron ser monoteístas, y el dios Ra estaba referido al sol. Y ahora, pues no sabemos que sin la luz del sol, pues la vida es un poco difícil. La luz del sol nos da, además de calor, a las plantas les ayuda a hacer un proceso de cambio interno para la fotosíntesis. Foto, luz, síntesis, cambio o transformación. Bien, ¿cómo está Miguel Ángel Montes? Ayer no quisiste participar, joven. Sí, profe, pero dijo Te que ya no había saliste estado. luego, No, ¿oíste? profe, quería hablar, pero dijo, ya se fue Miguel Ángel. Pues, ya. No, pues podías entrar nuevamente. Hay gente que entra, sale, y siempre hay acceso. Bien, vamos a ver un video, ya son 2:54. Hemos estado esperando 4 minutotes. Una clase para dos buenas personas, buenos alumnos, y espero que les guste. El objetivo de la clase de hoy, escríbanlo por favor. Reproducción de plantas
de forma externa, para no utilizar esa palabra que a veces es mal entendida, reproducción sexual de las plantas. Bien, porque hay una reproducción interna de las células, lo que hace que vaya creciendo, creciendo, creciendo. La savia elaborada alimenta y va creciendo, se va multiplicando las células internas y entonces a eso se le llama mitosis. Mitosis, acuérdense, mitosis de mito. Y cuando es una reproducción externa se llama meiosis. Y esto ya lo hemos visto, ayer lo tratamos en clase. Bien, pues vamos a ver. Y vamos a ver nuestro video. Me gustó mucho los colores, no sé cómo lo ven ustedes, pero bien, está un poquito adelantado, pero posiblemente no lo estén escuchando porque no está el sonido acreditado. Bien, ya puede ver Ricardo Ramos la imagen. Pongan su cámara, por favor, Miguel y Ricardo, para que nos veamos pues, así como estuviéramos en el salón. Bien, ya pueden ver la imagen, Miguel Ángel Montes. Bien, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Reproducción sexual. Perfecto, sexual. Exactamente. Humanos, ¿cómo se reproducen los humanos? Ayer también se comentó más o menos. El cuerpo humano es una complejísima combinación de miles de millones. A esa forma de reproducción le llaman gametogénesis. El cuerpo humano es una complejísima combinación de miles de millones de células. Unas constituyen el pelo, otras la piel, otras el sistema nervioso. Cada una cumple su papel en el organismo. Pero todas tienen algo en común. En su interior portan el ADN, que contiene toda la información genética de esa persona. Esa información se mantiene intacta y completa en cada una de las células del cuerpo, excepto en un caso muy concreto. En el varón, en los testículos se produce la división meiótica encargada de generar células haploides, los espermatozoides, que portan tan solo la mitad de la información genética del individuo. El objetivo de estas células es la fecundación. Observen que dice que todas las células tienen sus elementos bien específicos, pero hay un lugar especial donde solamente tiene la mitad de la información y es precisamente en el espermatozoide. Cuando hay una unión de óvulo-espermatozoide, cada elemento pone la mitad de la información genética y entonces nosotros aportamos la mitad y cuando en nuestro cuerpo hay cierto tipo de elementos, por ejemplo, podemos engendrar puras niñas o puros niños al principio. Y entonces eso es una forma muy interesante de saber todo esto.
La mujer genera una célula similar, el óvulo, que también ha sufrido el mismo proceso de reducción de la cantidad de ADN. El óvulo, como el espermatozoide, es la única célula del cuerpo de la mujer que porta solo la mitad de la información genética de esa persona. Entonces, mujer y hombre aportan solo la mitad de la información genética. ¿Por qué? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué se aportará solo la mitad de la información genética en el proceso llamado gametogénesis? Génesis, generación o inicio. Gameto es el óvulo o la célula que va a salir de esa unión. Esta célula, como en el caso del espermatozoide, cobrará sentido en el momento de la fecundación. El contenido de ADN permanece intacto en todas las demás células de la madre y del padre. En ella vienen grabadas todas las características físicas del individuo, desde el grupo sanguíneo hasta el color de los ojos. El óvulo tiene una vida muy corta. Si no es fecundado, se mantiene vivo tan solo 24 horas después de la ovulación. Durante ese tiempo desciende lentamente por la trompa de falopio hacia el útero. Sucede lo mismo con los espermatozoides. Solo viven 24 horas. De los 100 a 300 millones que son depositados en la vagina durante la relación sexual, tan solo unos 300 consiguen remontar el útero y la trompa de falopio hasta fecundar el óvulo. ¿Cuántos espermatozoides fecundan el óvulo? Solo uno. Pero la pregunta también ahí aparece, ¿por qué luego nacen dos personas dentro del mismo saco epitelial, o cada uno tiene su espacio separado? Y entonces ahí hay otras preguntas. Inmediatamente este se volverá impenetrable para otros espermatozoides. Fecundado el óvulo, los pronúcleos masculino y femenino se fusionan. En ese momento se crea una nueva vida, con una información genética que resulta de la combinación del ADN materno y paterno. Desde el momento de la fecundación, la madre es portadora de un nuevo ser, con una carga genética nueva y completa. Entre esa información genética está el sexo del nuevo individuo. El cigoto así formado se divide y se inicia la segmentación del mismo, multiplicándose el número de células. Cigoto, la célula nueva. A los 3 días de la fecundación, el cigoto tiene ya 16 células. Al llegar a la cavidad uterina, las del interior se agrupan. Ellas generarán el embrión. De las células exteriores derivará la placenta. El cigoto pasa entonces a llamarse blastocisto. Blastocito. El útero de la madre espera la llegada del blastocisto en las condiciones adecuadas para su anidación. Blastofisto. Bien, es un video muy corto, pero este video cortito tiene que ver con la cuestión esta de cómo se reproduce, cómo nos reproducimos. Y entonces,
preguntamos, ahora vamos a preguntar, jóvenes, ¿qué es el ADN? ¿Qué respuesta podemos dar, Miguel, a esa pregunta? ¿Qué es el ADN? ¿A usted qué le sugiere decir, Miguel o Ricardo Ramos? ¿Qué es el ADN? Pues en el tema anterior, bueno, en las clases anteriores habíamos hablado que el ADN era el ácido desoxirribonucleico y era el encargado de, bueno, en él contenía la información genética. ¿Dónde se encuentra el ácido desoxirribonucleico, Miguel Montes? Las células, ¿no? ¿En qué parte? Ay, Dígalo, Ricardo. En la sangre. En la sangre, ¿eh? En todas las células el ADN está presente, pero en particular se encuentra en el núcleo de la célula. Y hay el nucleolo, otra parte que se llama, todavía es más interno, que tiene el ARN, ácido ribonucleico. Y entonces, ¿cuál será la diferencia entre ARN y ADN? ¿Quién me quiere contestar? Es una diferencia muy importante o es una pregunta súper importante. ¿Qué es el ARN? Y esta la hemos hecho ya como 3 o 4 veces a lo largo de este periodo, segundo momento. ¿Qué es el ARN o cuál es la diferencia entre ARN y ADN? Les ayudo un poquito. El ARN, también llamado ácido ribonucleico, es una cadena abierta de azúcares y elementos, ¿sí? Acuérdense, cadena abierta. Pero el ADN es una cadena cerrada, semiparalela, que además está formada en hélice. Tiene una formación de elementos que varían, y esos elementos que varían en un solo espacio están todos los elementos de los glúcidos, lípidos, proteínas y otras cosas, ¿de acuerdo? Pero su formación es semiparalela y en elipsis. Ahí tiene toda la información de la cuestión genética, lo que va a darle de información para las nuevas generaciones de células. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué es el ADN. ¿Cómo ven? Y entonces... ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de un... Y entonces dijo que es un montón. Ahí dijo un montón, pero no están amontonados. Como diría alguien, discúlpeme, pero esa expresión no es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. Espiral, una como cadena espiral. Y observen que hay colores ahí, rojo, blanco, azul, verde y otro que parece como grisáceo. Esos elementos, ¿qué serán? Esa pregunta es muy importante. En el ADN y en los escalones de la escalera hay diferentes elementos de colores. ¿Qué serán esos? ¿Alguien me puede decir? Ricardo, ya lo vimos desde biomoléculas, ya lo vimos en clases anteriores cuando analizamos la formación del ADN. Luego lo contestamos. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano
o una receta para un ser vivo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede una molécula actuar como un plano para algo? Plano equivalente a mapa. Un plano equivalente a mapa. En un mapa se van especificando distancias, montañas, ríos y otras cosas para describir el espacio geográfico o el espacio de lo que queremos hablar. En este caso, el ADN es como una especie de mapa donde va a describir exactamente el camino que lleva para formar nuevos elementos o nuevas células. Tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio. Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros. Ahí está, los aminoácidos son pequeñas sustancias. Observen que hay uno que se llama glutamina, Cuerpos, que son tan importantes fenilalanina, todos terminan en ina. que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Los ladrillos. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. 20 tipos de aminoácidos. 20. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos para producir una gran variedad de partes. Como si fueran Legos, dice, como si fueran Lego, o esas cositas de plástico que se van formando para generar figuras. Partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células. Y entonces dice, aminoácidos más proteínas se unen para formar las células vivas. Cuando se unen dos o más células vivas, forman tejidos. Los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos como tú y yo. Estas proteínas que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general no funcionan. Allí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo. Pero una de sus funciones principales y más claramente entendida es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se creerán bien. Este es un modelo simplificado del ADN. Nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo. Código químico o secuencia genética, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma. Para ayudar al ADN a interactuar con el citoplasma y crear las proteínas,
Ciertos productos químicos especiales dentro del núcleo hacen copias parciales del código del ADN. Estos nuevos ejemplares llamados ARN se parecen al ADN, pero son más cortos, por supuesto, y les falta un lado de la escalera. El pequeño tamaño y la forma del ARN le permite pasar a través de pequeños poros en el núcleo hacia el citoplasma y dentro de la boca de otra partícula llamada el ribosoma. Y entonces observen que el ARN puede salir del núcleo y va al ribosoma. Y entonces Los ribosomas son máquinas que construyen las proteínas. Leen el ARN 3 letras a la vez, recogen aminoácidos de sus alrededores y los enlazan entre sí para construir una cadena de acuerdo con el código del ARN. A medida que la cadena crece, se dobla, se pliega y se pega a sí misma para formar una proteína de forma perfecta. Entonces, el ARN es la materia prima para formar la proteína y esa proteína se va formando en la medida que el ribosoma vaya liberando o lo vaya construyendo. Cada juego de 3 letras del código del ARN le dice a la ribosoma cuál de las 20 variedades de aminoácidos hay que añadir a la cadena de proteína. Por ejemplo, CAA le dice al ribosoma que recoja una glutamina. AGU dice que recoja una serina, y así sucesivamente. Una vez que la proteína se termina de construir, se puede hacer un número de cosas diferentes. Una de ellas podría ser ayudar a formar un nuevo tipo de célula. Así que, para responder a la pregunta original, ¿qué es el ADN? El ADN es un plano molecular para un ser vivo. Entonces, escriban esa expresión. ADN es un plano molecular para un ser vivo, pero lo podemos poner entre comillas, es un mapa, una guía molecular para reconstruir al ser vivo, para darle continuidad de vida al ser vivo. ADN es un mapa, una forma de, o un código en términos generales, genético para darle vida a un ser vivo, para mantener vivo a un ser vivo. ¿Cómo funciona? El ADN crea al ARN. El ARN crea proteínas y las proteínas pasan a formar la vida. Ahí está. Del ADN se transforma o se genera un ARN, el ARN, el ribosoma, forma la proteína y las proteínas son las necesarias o capaces de alimentar todas las células. Todo este proceso tan complicado, tan sofisticado, tan mágico como puede parecer, se basa por completo en la química. De esta manera puede ser estudiado y se puede entender. Esto es el ADN claramente declarado. El ADN claramente declarado. ¿Cómo ve Miguel Ángel Montes? ¿Está interesante? Sí, era interesante. Por ejemplo. Sí, son 3:19 y nuestra clase termina en 3:40. Tengo otro video que está muy interesante y vamos a ver una parte así sin interrupciones, más o menos, y lo vamos a ver en términos generales. ¿Qué les parece? Hay un cuervo y ese cuervo está ahí. John Perry, productor. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí pueden verlo? Sí, perfecto.
Órale, entonces continuamos. Ups, ¿ahora qué? Claramente declarado presenta qué es el ADN y cómo forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. No, ya Si lo alguna vez has vimos. estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una... Y luego perdí el otro, el que íbamos a ver, donde estaba saliendo un cuervo. Hola a todos, bienvenidos a Esfera Bio. El vídeo de hoy va a ser... Vamos a ver el ADN. No, tampoco. Si alguna vez te has preguntado por qué tus ojos son de ese color o por qué tu pelo es lacio, ¿Estás viendo el cambio de la pantalla? Hay una niña enfrente, Miguel. Sí, profe. Bien, vamos a ver esto. ¿Podemos editar nuestros genes? o rizado, seguramente sabes que esas características son heredadas y que la información se guarda en una molécula llamada ADN. El ADN está formado por secuencias de bases, adenina, timina, citosina y guanina, que se combinan para formar palabras denominadas genes, o sea, trozos de ADN que tienen instrucciones para formar hormonas, palabras denominadas citosina y guanina. Escriban esas 4 que es para recordar: adenina, timina, citosina, guanina. Y son los colores que tienen cada uno de los peldaños de la escalera espiral: adenina, timina, citosina, guanina. Y esto ya lo hemos visto en las... que se combinan para formar palabras denominadas genes, o sea, trozos de ADN que tienen instrucciones para formar hormonas y proteínas que le dan forma y color a tu cuerpo. Al conjunto de todos los genes que conforman un organismo se le llama genoma. ¿Y es posible editar tu genoma? Muchas afecciones tienen su origen en factores genéticos. La edición genética es el uso de técnicas que permiten eliminar, agregar o reemplazar alguna sección de ADN haciendo uso de unas tijeras moleculares conocidas como nucleasas, que se encargan de cortar el ADN en un sitio específico. En los años 70, cuando se comenzó a investigar la edición genética, el científico Paul Berg logró cortar un fragmento de ADN de un virus que infecta bacterias y unirlo a un virus que infecta monos. Y a finales de esa década, una empresa biotecnológica llamada Genentech producía insulina a gran escala usando a la bacteria Escherichia coli, cuyo genoma había sido modificado para albergar un gen humano. Y en laboratorios de todo el mundo ya se usaban ratones transgénicos para estudiar enfermedades. Pero aquellos métodos tenían 2 limitaciones. Primero, eran imprecisos y segundo, por sus costos, eran difíciles de aplicar en gran escala. Entonces se desarrollaron nucleasas especiales, como las Tallen y las nucleasas con dedos de zinc, que tienen mecanismos para llegar a la sección que se desea editar. Estas últimas, por ejemplo, están compuestas de 2 secciones: el dedo de zinc, que se encarga de encontrar una secuencia determinada de ADN, y la nucleasa, que se encarga de hacer el corte. Gracias a la invención de estas nucleasas, se logró aumentar la precisión del procedimiento, pero aún seguía siendo costoso y tardado. Recientemente, la edición genética logró dar un gran paso. Se desarrolló un sistema conocido como CRISPR-Cas9. Significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente. Ahí está. Esa técnica de CRISPR-Cas9 tiene ese nombre, híjole, está Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Y entonces lo que hace es cortar segmentos del ADN, cortarlos en espacios específicos
y poder más tarde sustituir por otros, lo que haría la naturaleza si es que tuviera esta oportunidad de hacerle. Cuando, por ejemplo, hay una película donde sale un chaparrito y el otro que es un grandote, y resulta que eran gemelos y que sentía uno y el otro, ¿se acuerdan de esa película? Y entonces uno es el Arnold Schwarzenegger y el otro su hermano, que nacieron el mismo día, un chaparrito, pero que por alguna situación de la naturaleza, uno fue alto, fuerte y el otro enanito, gordito. Entonces, de eso se ha generado un poco la tecnología genética y ahora en el futuro, a partir de hace poco, y instalar elementos para que los niños tengan ojos azules, sean rubios, güeros, fuertes, altos y demás. Interespaciadas. El doctor Francisco Mojica descubrió que las bacterias, de manera natural, tienen secciones de ADN o palabras que se pueden leer igual al derecho y al revés, y que además están repetidas de manera regular. Estas secuencias son guías que ayudan a las bacterias a producir un ARN que genera proteínas, como la proteína Cas9, que es una nucleasa que puede tomar un pedazo del ADN del virus e integrarlo al ADN de la bacteria. Este sistema de inteligencia y defensa sirve para identificar, encontrar y destruir a los virus que las atacan. Las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier desarrollaron la brillante idea de usar estos mecanismos para editar el ADN a voluntad. El ARN guía ayuda a la proteína Cas9 a encontrar el sitio que se desea editar. Actualmente, CRISPR-Cas9 es la técnica más precisa, fácil y económica de edición genética. La tecnología de edición genética tiene un enorme potencial. En Reino Unido se está usando para estudiar la biología del cáncer y así poder combatirlo. En la Universidad de Temple se ha usado con éxito para remover ADN del virus VIH-1 de cultivos de células humanas, aunque aún no en pacientes. También se están creando antibióticos biológicos para esos casos donde la penicilina ya no funciona. Además, se ha utilizado para producir variedades de frutas y verduras más resistentes o sin alérgenos. En la Universidad de Harvard ya tienen planes para usarla para traer de vuelta a los mamuts. Aunque en algunos países, como en China, ya se han hecho pruebas en pacientes humanos, en otros sitios como Estados Unidos y Europa se ha postergado su uso con el fin de estudiar mejor esta técnica. Además, como la misma Jennifer Doudna ha declarado, es necesario que las instituciones y científicos hagan una pausa para discutir las implicaciones bioéticas de esta tecnología. ¿Causará que algunas empresas monopolicen ciertos cultivos? En humanos, ¿qué tan seguros estamos de que modificar ciertos genes no modificará otras características que se pasarán a las siguientes generaciones? ¿Se podría utilizar para producir humanos con superhabilidades? ¿Crearía esto una brecha entre los modificados y los que no? Por otro lado, el potencial de los sistemas CRISPR-Cas9 no se queda solo en su uso en edición genética. Como el genoma es información, el ADN se puede utilizar como una especie de memoria o disco duro. El doctor George Church, por ejemplo, guardó este GIF animado en el ADN de una bacteria para decodificarlo después. Quedó así. Existe una competencia universitaria llamada International Genetically Engineered Machine en Boston, conocida como iGEM, en la que estudiantes intentan construir sistemas biológicos modificando el ADN de células para que éstas desempeñen funciones específicas. Un grupo de estudiantes de biotecnología, nanotecnología, física y técnicas computacionales formó un equipo llamado Tec Monterrey y busca utilizar el sistema CRISPR-Cas para crear una bacteria capaz de guardar información referente a estímulos externos para registrar la presencia de contaminantes en cierto ecosistema o indicadores de enfermedad dentro del cuerpo humano. Curiosamente, ¿qué piensas de estas tecnologías? Déjanos. ¿Cómo ven este tipo de situaciones? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué opina usted, Miguel Ángel Montes? Tenemos 3 minutos todavía. ¿Esperabas un video de ese estilo? ¿Te aburre? No, ¿No? ¿Qué te llamó la atención del video?
Cómo los doctores cómo se dieron cuenta de que se podría cambiar el ADN, se podía modificar. Sí, con técnicas un poco más precisas y más económicas. Y utilizó un elemento llamado zinc, que es una especie como de indicador químico. Entonces, el estudio de la química es súper importante para entender la biología. En el primer capítulo vimos algo relacionado con las biomoléculas y ahora se está repitiendo biomoléculas para todo este tipo de situación. ¿Qué le pareció la reproducción sexual a Ricardo Ramos, pero la de las plantas? Pues yo sabía que, bueno, las plantas de manera sexual o asexual, como que sacaban una semillita y como que por ayuda del viento, esa semillita era alejada y plantada, haciéndola crecer. Bien, el viento es una forma de construir ese mecanismo de reproducción. Las abejas y otros insectos también. Por lo tanto, hay plantas que debido a algunas características en la misma estructura de la flor, ahí de un lado genera el elemento y un poquito abajo está el receptor para la reproducción sexual. Entonces, hay 1000 formas y eso es lo interesante. Y entonces, si nosotros los humanos quitamos o erradicamos a los insectos como a veces las moscas, las mariposas, las abejas, que son las causantes de que haya reproducción de las plantas, no sabemos cuál es el efecto que vamos a generar en el futuro. Tenemos menos de 1 minuto. ¿Qué dice al respecto Miguel Ángel Montes? ¿Qué sabías y qué no sabías de lo que hoy se habló en la clase? Pues